Bueno, la idea de hoy es continuar con la parte práctica de los temas de conductividad y transporte. Ya la clase pasada fue en su mayor medida conductividad y un ejercicio de transporte que vimos al final. Y bueno, ahora vamos a continuar con sobre todo ejercicios de transporte, del tema transporte. Vamos a resolver o tratar de resolver el ejercicio 11, el 12, el 15 y el 16. ¿Ah? Todo esto si nos da el tiempo en la clase. Esperemos que sí. Bueno, ni que hablar, ya les dije la clase pasada, pero ni que hablar que si tienen dudas, prendan el micrófono e interrumpan, que va a enriquecer más la clase por cualquier cosa. ¿No? Duda, consulta o alguna aclaración, lo que sea, interrumpan nomás. Bueno, entonces arrancamos. El ejercicio 11 dice, una solución 0,2 molal de sulfato de cobre se electroliza en una celda como la esquematizada la figura, la cual presenta ambos electrodos de cobre. La electrólisis transcurre hasta que en el cátodo de un columbímetro de plata, ahora vamos a ver qué es eso, conectado en serie con la celda, se depositan 0,0405 gramos de plata. Y bueno, el ejercicio nos pide que determinemos los números de transporte para los iones cobre y sulfato si al finalizar la electrólisis la solución catódica, o sea, donde está el cátodo de la celda, pesa 36,4340 gramos y contiene 0,4415 gramos de cobre 2 más, o gramos de cobre. Bien, en primer lugar vamos a ver el esquema de la figura, pero el esquema de trabajo, de la celda de trabajo completa sería el siguiente, donde, como siempre en estos casos, es una electrólisis, tenemos la fuente que va a aportar energía, eso lo van a verlo más adelante con Mauricio. Bueno, nuestra celda de trabajo, donde nos queremos enfocar para determinar los números de transporte, que es lo que nos pide, va a ser esta celda de acá, donde tenemos los electrodos de cobre, con la solución de sulfato de cobre en ambos compartimentos, o sea, compartimentos por separado, y un puente que permite la migración iónica, o sea, permite que los iones pasen de un lado al otro. Y por otro lado, como nos decía la letra, en serie con nuestra celda, ahora vamos a ver un poco qué es eso en serie, hay un dispositivo que se llama o lo denominamos columbímetro. El columbímetro es una celda electroquímica, donde donde en uno de sus electrodos sucede al menos, sucede una única reacción. ¿Qué quiero decir con esto? O que en el ánodo o en el cátodo, o sea, en el ánodo o en el cátodo, ahora vamos a ver cómo lo identificamos, va a haber en uno de ellos una única reacción. Porque esto nos va a servir, o este dispositivo sirve para determinar la carga en coulombs, que pasa por el sistema de trabajo. Y por eso es importante saber que va conectado en serie con el sistema, para que circule por allí la misma intensidad de corriente y por ende la misma carga total. Fíjense que la corriente va a ir en este sentido, ¿no? O sea, donde sigan no sé si se ve el mouse, pero la idea es de positivo a negativo por afuera de la fuente. Va a recorrer este sentido así y va a cerrar de vuelta el circuito. Entonces, eso sí, o sea, como la corriente nunca se divide, siempre es la misma, la que pasa por todo el sistema efectivamente está conectado en serie. Eso más adelante los temas, sobre todo de pilas y baterías, lo van a trabajar mucho más, el tema de serie y paralelo. En este caso lo que importa es que el dispositivo que nosotros denominamos coulombímetro nos va a servir para determinar la carga del sistema, que ustedes ya saben por los balances que vimos la clase pasada y que vieron con Carolina también en el teórico, los balances de moles o de masa para los sistemas con transporte iónico. La carga es importante porque nos vincula la reacción química o el movimiento de los iones con la variación de los moles de las diferentes zonas.
una aclaración más respecto a este sistema, ¿tá? Fíjense bien en el esquema, el coulombímetro, ¿tá? Está conectado al sistema por un cable, o sea que los compartimentos, fíjense, no están conectados, ¿tá? O sea, son compartimentos que no se vinculan, ¿tá? Entonces vamos a tener, por un lado, el coulombímetro, donde tenemos los electrodos de plata, que nos decía la letra, ¿tá? Con una respectiva concentración allí de iones, y por otro lado, la celda de trabajo, que fue la que expliqué al principio, ¿tá? Pero estas dos soluciones no se ponen en contacto. ¿Cómo pasa la corriente de un lado al otro? Por un cable. O sea, la van a transportar los electrones, en este caso, por aquí, ¿tá? Eso es importante que quede claro, porque recuerden que para transporte importa que iones hay en el medio, ¿tá? Y como nosotros acá vamos a trabajar solo con sulfato y cobre, van a ser para esos iones a los que vamos a determinar el número de transporte, ¿tá? Bien, ¿alguna duda respecto al funcionamiento del sistema o cómo se conecta o el coulombímetro en sí mismo? No, quedó claro. Bien, ¿Se entendió? entonces, continuamos. Entonces, vamos, como siempre, en estos ejercicios de transporte, está bueno hacerse un esquema del sistema de trabajo. En este caso, va a ser el compartimento catódico y compartimento anódico, ¿tá? Que van a ser de nuestro sistema, o sea, el que tiene sulfato de cobre, ¿tá? Y los electrodos de cobre. En nuestro sistema, como ya dije, tenemos iones cobre y iones sulfato, ¿tá? Entonces, lo primero que podemos empezar ya con lo que fuimos viendo la clase pasada, lo primero que podemos pensar es para qué se mueve, si es que se mueve, y hacia dónde. Entonces, les pregunto allí, ¿qué les parece que se mueve y hacia qué lugar, digamos? Bueno, antes, ¿no? Perdón, pero antes, identificar cuál de estos compartimentos es el cátodo y cuál de estos compartimentos es el ánodo. ¿Qué les parece? Este de la izquierda, ¿cuál es? Es ¿Cómo el se podrían dar cátodo, ¿no? cuenta? ¿Por qué? Porque está conectado al negativo. Ahí está. Es el que está a menor potencial, en este Ah, caso. En una electrólisis, a menor potencial el cátodo. Bien. ¿Ah? Entonces, por consiguiente, el que está opuesto a él es el ánodo, o sea, este de acá sería el ánodo. ¿Ah? Y ya de paso pasamos al coulombímetro, ¿ah? Donde este de acá sería el cátodo del coulombímetro y este de acá el ánodo del coulombímetro. ¿Tá? Siempre la oposición cátodo-ánodo, cátodo-ánodo. ¿Tá? De menor a mayor potencial en este caso. Bien, continuemos un poco con el esquema de trabajo. Vamos a plantear los balances, ¿tá? para los iones, ¿tá? Identificando hacia qué lugar se mueven, ¿tá? Y y cómo serían entonces los términos de acumulación, entrada, salida, generación o consumo, ¿tá? No sé si se acuerdan, pero nosotros definimos, en primer lugar, la acumulación, ¿tá? Como una diferencia, ¿no? entre los moles al final y los moles al inicio, ¿tá? En un determinado sitio. Fíjense lo siguiente. Para yo plantear el balance, tuve que aclarar para quién lo voy a hacer, ¿tá? O sea, para el cobre 2 más. A mí me quedó más, pero sería cobre 2 más. ¿Tá? Puse el balance general y además aclaré dónde lo estoy haciendo. O sea, en este caso en el cátodo y de este otro lado, en la derecha de la pantalla, el ánodo. ¿Ah? Entonces es importante aclarar la especie a la que le estoy haciendo el balance y el lugar donde lo estoy haciendo. ¿Bien? Entonces tenemos el término acumulación, ¿ah? Luego vamos a tener un término en el cátodo, un término de entrada, ¿ah? Que recuerden de la clase pasada, los términos de entrada van a estar asociados al transporte, ¿tá? Por migración, de entrada o salida al transporte por migración. Entonces va a ser el producto del número de transporte por la carga que circula por el sistema sobre la carga del ion, ¿tá? Que en este caso, como es un cobre, es 2, ¿tá? Y por la constante de Faraday.
¿tá? Que ya la conocemos, 96.500 coulomb por equivalente. ¿Tá? Bien, eso para el caso del cátodo. Para el caso del ánodo, vea que es al revés. ¿Tá? Y como les esquematicé la figura, o sea, en el caso del ánodo es una salida, no es una entrada. Porque también, lo vimos la clase pasada, ¿tá? Lo repito para los que no pudieron venir o los que no se acuerdan, los cationes se mueven hacia el cátodo. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, podemos explicarlo de dos formas. La que le gusta a Carolina y la que me gusta a mí. La que le gusta a Carolina es para compensar, ¿ah? la baja de potencial. O sea, porque acá hay un potencial menor, entonces las cargas positivas se mueven hacia potenciales menores. ¿Ah? Y para compensar esa diferencia de potencial que se genera con la fuente. Y la que me gusta a mí es como entenderlo en etapas, y es que en el compartimiento catódico se van a estar consumiendo cargas positivas. Por ende, las cargas positivas desde el ánodo van a ir hacia el cátodo. Cualquier carga positiva que esté ubicada en este compartimento se va a mover hacia el compartimento cátodo. ¿Tá? Cualquiera de las dos explicaciones es válida, ¿tá? Y sirve para entender el sistema. Quédense con la que más le guste. ¿tá? Entonces, fíjense, de vuelta repasamos. La acumulación en este caso, en ambos compartimentos, va a ser igual, en el caso del cátodo, a lo que entra por migración. Un catión está entrando, estamos haciendo un balance para un catión, cobre 2 más. ¿tá? Y para el ánodo, ¿tá? Es una salida. ¿tá? Por eso el menos y el número de transporte del cobre 2 más, por la carga que circula por el sistema sobre la carga del ion por la constante de Faraday. Bueno, ahora tenemos que ver si hay generación o si hay consumo. ¿tá? Para eso, tenemos que fijarnos si hay reacción química. ¿tá? Acá les escribí las reacciones químicas en cada uno de sus compartimentos. Recuerden también que en el cátodo se dan las reducciones ¿tá? y en el ánodo las oxidaciones. ¿tá? Consonante con consonante, vocal con vocal sería la regla mnemotécnica que yo utilizo. Entonces, en el cátodo, ¿qué va a estar pasando? Se van a consumir, esta reacción se da en este sentido, entonces se va a consumir cobre 2 más para depositarse cobre sólido. Entonces, en el balance pongo un consumo. ¿Se acuerdan que el término de consumo era Q sobre NF? Y N, a ver si alguien se acuerda cómo calculamos este N. Acá ya les puse que vale 2, pero ¿cómo lo calculamos? Moles de electrones sobre moles de la especie, ¿no era o algo así? Exactamente. Muy bien. Me fijo en la reacción química ¿tá? y relaciono el coeficiente de los electrones, ahí va, con el coeficiente de los cobres, en este caso, cobre 2 más. ¿tá? Esa es la forma de determinar el N en este caso. ¿tá? El Z, recuerden que es la carga del ion, el N es esa relación entre el coeficiente de los electrones y el coeficiente del cobre 2 más. Bien, como les decía, para el caso del cátodo, el cobre 2 más se va a estar consumiendo. ¿ah? Entonces pongo el signo de menos y el término de consumo. Y en el caso del ánodo, el cobre se va a estar generando, porque el electrodo mismo, o sea, el alambrecito que hay acá, que es de cobre, se va a estar oxidando a ion cobre, ¿tá? Liberando 2 electrones para que circulen por el sistema. ¿tá? Entonces acá pongo una generación, un término positivo, ¿tá? que aumenta la cantidad de cobre que va a haber allí en ese compartimento. Bien. Entonces, bueno, lo que nos quedaba determinar ahí también es hacia dónde se movía el sulfato. El sulfato es un anión, ¿ah? y los aniones se mueven al ánodo, hacia el ánodo. ¿ah? Entonces, el sulfato va a moverse de cátodo a ánodo. ¿ah? ¿En qué proporción? Bueno, va a transportar una corriente proporcional a su número de transporte, una cantidad de carga proporcional a su número. Entonces, ¿alguna duda de esto? Que de los balances, ¿tá? Porque a partir de ahora vamos a ir cada vez un poquito más rápido con el tema de los balances, ¿tá? Porque es algo que tenemos que ir asimilando. ¿Estamos bien? No, quedó claro, se entendió. Bien, seguimos entonces.
Vamos a ver ahora con qué balance nos vamos a quedar, ¿verdad? Porque hicimos los dos genéricos, pero vamos a ver con los datos de la letra qué información tenemos para poder y así determinar qué balance usamos o qué balance nos conviene usar. Fíjense lo siguiente. Nos dice la letra una solución 0,2 molal de sulfato de cobre. ¿Ah? El molal, ¿se acuerdan que es mol por kilogramo de solvente? ¿Ah? Igual ahora cuando calculemos lo vemos bien, ¿ah? Pero por las dudas no es molar, no me equivoqué en la nomenclatura, sino que es molal, con L. Esa información nos da nos da información sobre los moles iniciales, ¿ah? En este caso cobre, porque es el balance de cobre. ¿Ah? Entonces, acá no podemos identificar con qué balance todavía nos queda. Fíjense también lo siguiente. Yo les había comentado que el coulombímetro nos servía para determinar la carga. Y acá tenemos datos del coulombímetro. ¿Ah? Cuando hagamos bien el desarrollo vamos a ver cómo lo calculamos, pero en este caso el coulombímetro nos va a dar información sobre la carga, o sea, referente a estos términos Q sobre 2F o Q sobre F. Precisamente. ¿Qué otro dato tenemos? Nos dice que la solución catódica tiene un determinado peso y además una cantidad de cobre 2 más. O sea, la solución del cátodo, solo del cátodo. Entonces nos está dando información de este NF, del balance de cátodo, los moles finales. Entonces, acá ya podemos decir que nos vamos a tener que quedar con el balance en el cátodo para poder determinar el número de transporte, en este caso, para el cobre. Entonces, con este balance, ¿ah? Vamos a determinar los moles finales, ¿ah? A partir de ese dato de letra, ¿ah? Que la cantidad de cobre que había, de cobre 2 más, nos decía, que había en esa solución, era 0,4415 gramos. Con el peso molecular del cobre, podemos sacar la cantidad de cobre 2 más que había al final en ese compartimento, directamente, haciendo el cociente de estos dos. ¿Ah? De la masa sobre el peso molecular. Porque era dato de letra nomás. Bien, por otro lado, vamos a tener que determinar los moles iniciales. Como les decía, la concentración que nos daba era molal. Entonces son 0,2 moles de sulfato de cobre por kilogramo de agua. Acá vamos a tener una consideración, que la masa inicial de agua va a ser igual a la masa final. ¿Ah? No, el agua no va a cambiar porque, primero que nada, no transporta corriente, por ende no se va a mover de un lado al otro. ¿Ah? Entonces la masa, podemos suponer que la masa inicial y la final son iguales para el agua, en el compartimento catódico. ¿Ah? De todas formas, no la conocemos la masa final de agua. Por ende, los moles de cobre, ¿ah? Nos va a quedar de esta forma. ¿Ah? O sea, 0,2 por 10 a la menos 3 por la masa de agua. Entonces, para calcular la masa de agua, tenemos que en ese compartimento vamos a tener agua, cobre 2 más y sulfato. Sabemos la masa final de la solución, que era el dato que nos daba, en la parte A, en la letra, digamos. Además sabemos la masa de cobre. Y acá vamos a aplicar un concepto que es muy importante en transporte y en electroquímica en general, pero en transporte en particular, que es el tema de la electroneutralidad de la solución. Porque no nos dan información directa sobre el sulfato. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Que en el sistema hay solo cobre y sulfato. Por ende, todo lo que es cobre 2 más, que nos dice en cuánto hay, va a estar directamente asociado a un ion sulfato. Cada cobre 2 más va a tener un contraion sulfato, porque si no, la solución estaría cargada, tendría carga. Y eso es imposible, ya sabemos que no existen soluciones que tengan carga. Por lo menos no que yo conozca. Por ende, los moles de sulfato van a ser igual a los moles de cobre 2 más en ese compartimento. Como tengo la masa de cobre, ¿ah? Y yo sé, en realidad calculé los moles finales de cobre en ese compartimento, ¿ah?
tengo esos moles, los moles finales, van a ser iguales a los moles de sulfato en ese compartimento. Si tengo el peso molecular del sulfato, que lo tengo, ¿ah? Puedo calcular la masa entonces de sulfato que hay allí. Y ahora sí, con la masa final, la masa de cobre y la masa de sulfato, puedo sacar la masa de agua. Y por ende, con la masa de agua, que es 35 gramos, puedo sacar entonces los moles iniciales de cobre en la solución. ¿Ah? Perdón, una pregunta. Sí. Perdón que moleste. ¿Podrías repetir la parte de la masa de agua? Sí. Nosotros el dato que tenemos de letra es la masa final. 36 con 4.640 gramos de agua. Gramos de solución, perdón. Gramos de solución. ¿Eso a qué está vinculado? Bueno, eso es la masa de agua más la masa de cobre más la masa de sulfato. Directo. ¿Ah? Porque es lo único que hay allí. Entonces, la masa de cobre, al final, ¿no?, la conocemos, ¿no? Porque sabemos, porque nos dice la letra, nos dice que son 0,4415 gramos de cobre que hay al final en esa solución. Bien. Tenemos que calcular la masa de sulfato ahora, para poder después determinar la masa de agua, que es el dato que precisamos acá, ¿ah?, en este valor, para poder calcular los moles iniciales. Para eso estamos haciendo todo esto. Entonces, volviendo. Tenemos la de cobre, queremos calcular la de sulfato. Como en esa solución solo hay cobre 2+ y sulfato, ¿no?, hay agua, pero el agua es neutra, ¿no?, el cobre 2+, ¿no?, tiene que tener como contraión el sulfato. Todo el cobre va a tener como contraión sulfato, ¿no?, ion sulfato, para que la carga total, o sea, la carga eléctrica de esa solución sea 0, sea neutra. ¿Se entiende? O sea, los moles de cobre 2+ van a ser iguales a los moles de sulfato para que la solución no tenga carga. Entonces, como yo conozco los moles que hay de cobre, porque conozco la masa, o sea, lo que calculé acá, conozco la masa que hay de cobre y conozco el peso molecular, el peso atómico, perdón, yo sé los moles que hay de cobre. Entonces, estos moles también son los que hay de sulfato en esa solución. Con el peso molecular del sulfato, puedo calcular entonces la masa de sulfato en esa solución. Teniendo ahora la masa de cobre y la masa de sulfato, además, como dato, la masa final, o sea, la masa total de esa solución, puedo despejar la cantidad de agua que hay allí, que en definitiva es el dato que yo precisaba para calcular los moles iniciales de cobre. ¿Ah? La masa final, la masa de agua. ¿Ah? ¿Por qué la calculo a partir de los datos al final de la electrólisis? La calculo porque es donde tengo datos de cobre y de sulfato, directamente. En otro caso no tengo los datos suficientes como para poder calcular esa masa. O sea, ¿de qué me valgo? De que la masa final de agua es igual a la masa inicial, porque el agua no se va a mover de allí. ¿No? No se va a evaporar, no le va a pasar nada. ¿Se entendió ahora? Patrick, Sí, tenés gracias. una pregunta en el chat también. ¿Te la leo? A ver, dale. Con lo de la electroneutralidad, ¿se considerarían los coeficientes estequiométricos si la relación no es 1:1, como en este ejercicio, no? Sí, Dale. efectivamente. O sea, uno tiene que tener en cuenta la cantidad de carga que hay. O sea, vos multiplicás la cantidad de iones que hay por la carga que hay, directamente. Si la carga es 2, multiplicas por 2. Si la carga es 3, multiplicas por 3. En este caso, como los iones tienen la misma carga, o sea, la cantidad de moles de uno y del otro son iguales. ¿Ah? Si fuese un ion con una carga positiva, ¿ah?, nos va a quedar el doble cantidad de iones de carga positiva que los de negativa. ¿Ah? Eso claramente hay que tener en cuenta la relación, el número, la carga que tenga el ion que estoy considerando por la cantidad que hay de ese ion. Por ejemplo, 5 moles de carga 1, 5 por 1. ¿Ah? Entonces tengo 5 moles de carga positiva. Tengo que neutralizarlo con 5 moles de carga negativa.
Ahí me tengo que fijar qué contraión tengo, o sea, o qué iones con carga negativa. Si tienen carga 2, en realidad voy a tener 2,5 moles de esos iones. Sí, bárbaro. Bien. No sé si, no me acuerdo quién me preguntó por la masa de agua, no sé si quedó claro esto. Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, lo que nos resta acá para calcular los moles iniciales es multiplicar la masa por los moles. Fíjense que acá yo ya puse 0,2 por 10 a la menos 3 para poder poner la masa en gramos. ¿Ah? Porque acá el molal es por kilogramo de agua. ¿Ah? Entonces por 10 a la menos 3 para que M quede en gramos. ¿Ah? Pero no se asusten ahí que apareció un por 10 a la menos 3 de la nada. Por ende, los moles iniciales nos quedan 7,1 por 10 a la menos 3 moles. Ahora, ¿qué nos falta determinar? Nos falta determinar la carga, o Q sobre F, para poder terminar de despejar el número de transporte, que es nuestro objetivo. Entonces, vamos a tratar de determinar. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar el coulombímetro, que es nuestra herramienta para determinar la carga. Es una de las herramientas que tenemos. ¿Ah? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, como les dije, el coulombímetro en en al menos uno de sus electrodos tiene que tener una sola reacción, en al menos uno. El particular, este coulombímetro tiene una reacción en el cátodo y una reacción en el ánodo, así que cualquiera de los dos electrodos nos sirve. Pero el dato que nosotros tenemos, es de la cantidad del aumento de masa de uno de los electrodos. Entonces, ¿ah? ¿Qué zona vamos a usar? ¿Qué zona les parece que vamos a usar? Con el dato del coulombímetro es el aumento de masa de un electrodo. El cátodo, ¿no? Exacto. Vamos a usar la zona catódica, ¿tá? Porque es donde efectivamente tenemos el dato. ¿Tá? Porque fíjense que los iones plata en esa solución se van a depositar en ese electrodo. ¿Ah? En el metal ese que está sumergido, el metal de plata. Entonces va a aumentar la masa por esta reacción. ¿Ah? Entonces vamos a ver un poco más exhaustivamente que la clase pasada cómo calculamos la carga de esta forma. ¿Ah? Es muy similar a lo que vimos en la clase pasada, ¿ah? Pero en este caso con el coulombímetro, que es un aparato especial. Entonces, lo que vamos a hacer es un balance de masa de plata cero. No de ion plata, de plata cero, plata sólida que se deposita. ¿Ah? Entonces, de vuelta les planteo el balance genérico y fíjense que vamos a tener únicamente dos términos. El término de acumulación, como siempre, que va a ser el cambio entre el final y el inicio. En este caso puse moles. ¿Ah? Y fíjense que la plata cero no se mueve, no es un ion, no puede llevar carga. ¿No? Entonces, entrada y salida no hay. ¿Ah? Pero, ¿qué pasa con los términos de generación y consumo? Están asociados a una reacción electroquímica. Por ende, tengo que fijarme si la plata cero, que es la especie que yo estoy considerando, en el compartimento catódico, ¿ah? Está asociado a una reacción química. Y fíjense que sí, la reacción es plata más electrón para dar plata cero. Plata cero sólida, claramente. Entonces, como acá se está generando plata cero, yo voy a poner un término positivo, que es de generación. ¿Ah? Y como ya habíamos visto, el término de generación se escribe Q sobre NF. De vuelta, vamos a calcular el N para la plata cero. Es el coeficiente de los electrones sobre el coeficiente de la plata cero. Vale 1. ¿Ah? Por ende, acá nos queda solamente Q sobre F. ¿Me siguieron allí? ¿Ah? Porque es la primera vez que hacemos un balance de una especie no cargada. ¿Me siguieron? Sí, sí. ¿Te animas a repetirlo? Sí. La acumulación, como siempre, la ponemos genérica. Moles finales menos moles iniciales. Va a ser el cambio que va a haber allí, en el sistema. ¿Tá? ¿De quién? De la plata cero en el cátodo, como siempre. ¿Tá? Especie identificada,
lugar identificado. Era lo primordial para hacer un balance. Luego, tenemos que evaluar la entrada o la salida. Como la plata, 0, no se va a mover por migración, porque no tiene carga. Recuerden que lo único que se mueve por migración es lo que tenga carga, porque es lo que puede transportar carga en una solución, ¿no? La plata 0, primero que nada, no va a estar en la solución, ¿ah? Va a estar depositada en el electrodo, ¿ah? Pero además no tiene carga, entonces no va a poder mover carga. Por ninguno de los dos lados aparece ni entrada ni salida de plata. Recuerden que estos términos siempre están asociados a un mecanismo de transporte de materia, ¿no? ¿Se acuerdan en la transparencia aquella de la clase pasada? Entonces, entrada y salida no hay. Son 0 ambas, ¿no? Ni entra ni sale. Pero sí hay generación, ¿no? Que es un término asociado a la reacción química, ¿no? Que es precisamente porque la plata se genera por esta reacción en el cátodo. ¿Ah? Entonces, el balance al final nos queda moles finales menos moles iniciales, que es la acumulación, que va a ser igual a que entrada y salida no hay nada, 0, más Q sobre F, porque estoy generando plata con la reacción. Con la carga que pasa por ese sistema, se depositan moles de plata. ¿Ah? Fíjense que la acumulación, o sea, los moles finales menos los moles iniciales, nos da un valor positivo. O sea que la cantidad de plata 0 aumenta en ese electrodo. ¿Ah? Fíjense, eso es importante también. Que es lo que nos dice la letra, ¿no? La masa aumenta una cantidad. Ahora sí vamos con los valores. ¿Ah? A nosotros nos dice que la masa aumenta tanto, o sea que la masa final del electrodo menos la masa inicial nos da este valor. 0,0405 gramos. Por ende, nosotros podemos calcular si esto es la masa que se depositó, en definitiva, si yo la divido entre el peso atómico de la plata, son los moles, la diferencia de moles entre el final y el inicial. ¿Ah? Porque es lo que se depositó. Entonces, la masa de plata depositada sobre el peso atómico, por esta ecuación, sustituyendo acá, nos va a quedar igual a Q sobre F. Entonces, de esta forma, obtenemos el valor de Q sobre F. ¿Ah? Que en este caso, como n vale 1, es lo mismo que estén equivalentes o en moles. ¿Ah? Porque equivalente y mol, en este caso, es 1 a 1 para la plata. Pero nos sirve a nosotros tener Q sobre F en equivalentes. Porque se acuerdan de los balances de cobre, que el N es diferente de 1. ¿Se entendió esta parte? ¿De cómo logramos llegar a Q sobre F? Sí. ¿Alguna duda de esto? No, creo que no. Entonces, ahora tenemos Q sobre F y tenemos todo lo que nos faltaba para calcular el número de transporte. Vamos a volver al balance de moles de cobre en el cátodo. Les planteé de vuelta acá el balance, los moles iniciales, que ya los calculamos hace 2 transparencias, los moles finales también, y el Q sobre F, que los calculamos recién. Con estos valores, ¿ah? Fíjense acá por qué yo puse el Q sobre F, o calculé el Q sobre F en equivalentes, ¿ah? Para poder sustituir acá Q sobre F. ¿Ah? Que el Q sobre F nos queda en equivalentes, y el Z o el N que valen 2 está en equivalentes por mol, y ahí nos queda pasado todo a moles, que en este caso serían moles de cobre. ¿Ah? Pues son 2 equivalentes de carga por mol de cobre. ¿Ah? Y ahí nos pasa toda la ecuación, nos queda en moles de cobre. ¿Ah? Entonces, haciendo cuentas y despejando, podemos sacar el número de transporte del cobre. ¿Ah? Tenemos todos los datos. Tenemos el Q sobre F, tenemos el mole inicial y mole final. Entonces, el número de transporte, calculando allí, nos da 0,38. O sea que el 38% de la carga de ese sistema la mueve el cobre por la solución, ¿no? Para determinar la cantidad o el número de transporte del sulfato, ¿ah? Vamos a usar nuestra vieja y querida ecuación, que es que la suma de los números de transporte de todas las especies que transportan, ¿ah? Transportan carga en la solución, es 1, la sumatoria. Como en este caso, los iones que tenemos son cobres y sulfatos, ¿ah? Recuerden, en el compartimento de nuestra celda de trabajo, que era de sulfato de cobre nada más,
lo único que mueve la carga va a ser el sulfato o el cobre, que son los únicos iones. Por ende, la suma de su número de transporte va a dar 1. Por diferencia, acá sacamos el número de transporte para el sulfato. ¿Ah? Esto es bien sencillo. Bien, ¿alguna duda de esto? En general del ejercicio, el coulombímetro, ¿se entendió? ¿Para qué lo usamos? No teman en preguntar, que para eso estamos. ¿Podrías volver a explicar cómo te diste cuenta en el coulombímetro cuál era el cátodo y cuál era el ánodo? Capaz que es muy obvia la pregunta, pero no entendí. ¿Cuál era el cátodo y cuál era el ánodo en el sistema, no? O sea, En el coulombímetro. antes de esto. A ver, acá. Fíjate lo siguiente. El que está conectado, ¿no?, a mayor potencial, ¿no?, va a ser, en una electrólisis, como nos dice la letra, va a ser el ánodo. Por ende, el otro va a ser el cátodo. ¿Está? Directamente por la polaridad de la fuente, me di cuenta. Porque nos dijo que es una electrólisis, se electroliza, ¿no? Entonces, el que está al positivo de la fuente, al mayor potencial, es el ánodo, y el otro es el cátodo. La otra regla es que siempre vas a tener enfrentados un ánodo y un cátodo. O sea, entonces, podés empezar por el otro lado. El negativo de la fuente es un cátodo. ¿Ah? En una electrólisis, este es el cátodo. Entonces, el siguiente que me cruce, un ánodo, que va a estar conectado, en este caso por un cable, al cátodo del coulombímetro. Por ende, va a estar enfrentado a un ánodo. Y me cierra porque es positivo, ¿no? Ahora sí, muchas gracias. Dale. Seguimos entonces. Bueno, si no hay más dudas, continuamos con el otro. Bueno, vamos a hacer el 12 ahora. ¿Qué andamos? Bien. El ejercicio 12 nos plantea la figura, que ahora en la transparencia que viene va a aparecer, representa una celda tipo Hittorf con electrodos de plata, donde se electroliza una solución mezcla de ácido clorhídrico, ¿ah?, y nos da el pH, y cloruro de plata, y nos da la concentración. Las reacciones electródicas son la disolución y la deposición de plata. ¿Ah? O sea, en definitiva, plata para dar plata más electrón, y la deposición es plata más electrón para dar plata cero. ¿Ah? ¿Por qué se puede dar la disolución de plata? Porque tenemos electrodos que están hechos de plata cero, ¿no? Del metal plata. ¿Ah? ¿Y por qué se deposita la plata? Porque hay iones plata en la solución. Por ende, se va a depositar. Bien. Después nos dice, se hace circular una corriente de 5 miliamperios y a los 35 segundos de comenzado el proceso, aparece turbidez en uno de los compartimentos. Y acá nos dice, debido a la formación de cloruro de plata, que ya sabemos que es bastante poco soluble. ¿Ah? La parte A de este ejercicio, ¿ah?, nos pide indicar los procesos de transporte que ocurren en la celda. O sea, qué se mueve para qué lado. Y además nos pide que justifiquemos en cuál de los compartimentos se observa esa aparición de turbidez. O sea, esto que nos dice acá a lo último. ¿Ah? Bueno, nos da también como dato la KPS del cloruro de plata, que es 1,56 por 10 a la menos 10, bien bajita. ¿Ah? Y bueno, y los volúmenes anódico y catódico, que es 1 litro. ¿Ah? Lo primero que nada, nuestro sistema, que les decía en la figura, es el siguiente: una fuente, estamos electrolizando, ¿ah?, una fuente. ¿Qué complejidad agrega este ejercicio? Que en este caso no solo tenemos 2 iones, sino que tenemos otro más, tenemos 3. ¿Ah? Tenemos cloruros, platas, o sea, iones plata, y protones. ¿Ah? 3 iones, en este caso, en ambos compartimentos. Además, electrodos de plata. ¿Ah?
Bueno, de vuelta, el sistema es el mismo que venimos viendo los últimos 2 ejercicios. Una fuente, ¿ah? Conectado al positivo es el... ¿Cuál es este? Ánodo. El ánodo. Ahí está. Entonces acá, ¿qué reacción se va a dar? Oxidación. Exacto. Y bueno, y por ende, el otro es el cátodo, ¿tá? Donde se va a dar la reducción. Bien, entonces vamos a pasar a esquematizar. Sí. ¿Puede ser que en el dibujo del ejercicio esté el más del otro lado? ¿O me está indicando otra cosa? En el dibujo del ejercicio. Está En el indicando reparto. la En la letra. guía. La guía Es está al lo mismo revés. igual. Ah, No importa que esté, o sea, más allá de que esté al revés o no, o sea, es un esquema. O sea, mientras vos sepas identificar cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, los datos van a corresponder a eso, a cátodo y a ánodo. No importa cómo lo dibuje vos. perfecto. Por convención, vamos de menor a mayor potencial. Pero es lo mismo en realidad. Cómo lo dibujes, da lo Bien, mismo. gracias. Dale. Bueno, entonces les decía, vamos a pasar a hacer el esquema. El esquema que es lo que nos pedía la parte A, ¿no? Fijarnos qué se mueve para qué lado, ¿ah? E identificar cuál es el compartimento donde va a aparecer la turbidez. Lo primero, lo que nos va a facilitar en principio es ver qué se mueve para qué lado. Entonces, ahora con todo lo que ya vimos, con la clase anterior y esta clase, o sea que ya los que no vinieron a la anterior no tienen excusa, me van a poder decir qué se mueve para qué lado. A ver, la plata, vamos a empezar con la plata. Se mueve. Cátodo. Ahí va. Se va a mover hacia el cátodo. ¿Por qué? Porque es un catión, directamente. ¿Ah? Para compensar esa diferencia de potencial. El protón, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia el cátodo también. Cátodo. Hacia el cátodo, de vuelta, un catión hacia el cátodo. Y el cloruro Hacia el ánodo. hacia el ánodo. Bien, entonces ya lo tenemos. Lo primero que vamos a ver también es que tenemos que agregarle, además del movimiento de los iones, la reacción química, ¿no? Como ya habíamos identificado, ya habíamos nombrado, en el cátodo la reducción, en el ánodo la oxidación. Y acá ya les agregué a qué término va a corresponder para los iones. ¿Ah? Como es en este caso la plata más se va a estar consumiendo, va a ser menos Q sobre F. ¿Ah? Recuerden que los equivalentes para este caso es 1. ¿Ah? El N vale 1. Y para la plata más en el ánodo se va a estar generando. Entonces, más Q sobre F. También se va a estar moviendo, como dijeron bien ustedes, del ánodo se van a ir iones, plata, y van a llegar al cátodo. ¿Ah? O sea, llegan al cátodo, se ponen el término positivo, en el ánodo el término negativo. ¿Ah? El protón, también, lo mismo. El protón se va a ir del ánodo y va a llegar al cátodo. ¿Ah? De vuelta, los equivalentes, la carga que mueve, en este caso te voy a ver la carga, que mueve el protón es una carga, o sea, un equivalente de carga por cada mol de protón que se mueva. ¿Ah? Por eso el Z también le vale 1 al protón. ¿Ah? A la plata le vale 1 el Z y el protón también. Y el cloruro, opuesto porque es un anión. ¿Ah? El cloruro se va a ir del cátodo y va a llegar al ánodo. ¿Ah? Bueno, bien. Pero entonces tenemos que nosotros determinar dónde se va a observar la turbidez. Recuerden por qué aparecía la turbidez. Era porque precipitaba cloruro de plata. ¿Ah? Para que precipite cloruro de plata, tiene que haber, o tiene que superarse el valor de la KPS. La KPS era el producto de la concentración de los iones plata por la concentración de los iones cloruro. ¿Ah? ¿Dónde les parece que puede ser? A ver, o en qué se fijarían, ¿ah? para evaluar ese aumento de concentración de iones plata y cloruro, que son los que nos interesan en este caso, ¿no? ¿A dónde llega cloruro y se genera la plata, no? Ahí está. El cloruro, vamos a empezar por el cloruro, que es el más fácil, ¿tá? Que solo se mueve. El cloruro arranca los dos con la misma concentración, pero al final se va a empezar a mover, o sea, durante la electrólisis se va a mover
hacia el ánodo. Entonces, la concentración de cloruro aumenta en el compartimento anódico. Eso nos da una gran información. ¿Ah? Además, para que se cumpla la KPS, tiene que superarse que el producto de la concentración de plata por la de cloruro sea superior a la KPS. Fíjense lo siguiente. ¿Cómo es este término, Q sobre F, respecto a este término, T por Q sobre F? ¿Cuál es más grande? El Q sobre F. El Q sobre F. ¿Por qué? Que el T siempre va a ser menor a 1. Igual, ¿por qué va a ser siempre menor a 1? Porque es un número de transporte, ¿no? Y el número de transporte de la suma de todos tiene que ser 1. Ahí está, exactamente. Precisamente es eso. La suma de todos los números de transporte tiene que ser 1. O sea, el de la plata, más el del protón, más el del cloruro. Tiene que ser 1. Por ende, el de uno solo, o sea, el de la plata en este caso, va a ser menor que 1. Y Q sobre F tiene el mismo valor, acá y acá. Por ende, este término, que está asociado a la generación de plata más, va a ser mayor a la cantidad de plata más que se va del ánodo. ¿Tá? Por ende, en este lugar, en el ánodo, va a aumentar levemente la concentración de plata. ¿Me siguieron allí? Sí. Porque el término de generación es mayor al término de transporte. Eso siempre se va a cumplir, porque los números de transporte, como dijo el compañero, siempre son menores que 1. ¿Ah? Entonces, como acá aumenta la concentración de plata y también aumenta la concentración de cloruro, podemos afirmar entonces que el compartimento anódico es donde se observa la aparición de turbidez. ¿Ah? Como les decía, por aumento de plata y aumento de cloruro, o sea, de iones plata y iones cloruro, el compartimento anódico sería la respuesta de la parte A. ¿Ah? ¿Me siguieron con el análisis de valor absoluto de estos términos? Sí. Bien. Bueno, continuamos entonces. ¿Hay una pregunta en el chat, puede ser? ¿O no? No hay nada. Que yo vea. Está. Bien, pues sonó, capaz que era alguien entrando. Bueno, seguimos. Bueno, la parte B. Para la parte B, bueno, el esquema ya lo tenemos realizado, que es el que hicimos recién. ¿No? Nos pide determinar los números de transporte de los iones plata y los iones cloruro, sabiendo que el pH final del compartimento anódico es 5,73. Bien, entonces, vamos a hacer los balances. ¿Tá? Como siempre, estos siempre, en general, hay que plantear los balances de masa. ¿Tá? Entonces tenemos, para la plata más, en el cátodo, o sea, para el ion plata, la acumulación de ion plata va a ser igual. Este es el término de consumo por reacción química. ¿Ah? Fíjense, en el cátodo se consume ion plata por la reacción. ¿Ah? Por eso el menos Q sobre F, más el número de transporte de la plata por el Q sobre F, que es que llega por transporte, como habíamos quedado en la discusión de la transparencia pasada. En el ánodo nos queda de otra forma, porque tenemos una reacción que nos genera iones plata, que es esta de acá, y además sabemos que los cationes se van del ánodo hacia el cátodo, por ende tenemos una salida por migración. ¿Ah? Para el protón, en el cátodo, de vuelta, la acumulación de moles de protón va a ser su número de transporte por el Q sobre F. Esto es un término solo asociado a la entrada de protones, porque es lo único que le pasa al protón. Se mueve hacia el cátodo. Y en este caso, como estamos haciendo el balance del cátodo, vemos que entra al cátodo más T del protón por Q sobre F. ¿Ah? Como su carga es 1, acá me queda Z por F, Z vale 1. ¿No? Bien, entonces, fíjense acá, ¿no? Ya podemos saber que la concentración de protón en el cátodo va a aumentar. O sea, ¿cómo va a ser el pH final en el cátodo respecto al inicial? Menor, ¿no? Menor, porque aumenta la concentración de protón. Exactamente. En el ánodo, lo opuesto.
¿no? Como solo se mueve también, no hay reacciones que involucren al protón, entonces la acumulación de moles de protón va a ser va a ser igual a lo que se vaya por transporte. O sea que acá, ¿qué le va a pasar a la concentración de protones acá, en el ánodo? ¿Cómo Va a va a ser al disminuir. final? Ahí va a disminuir, exacto. Entonces está bien el dato que nos dan. Recuerden que el pH inicial era 5,5 y ahora es 5,73. Por ende, si aumenta el pH, bajó la concentración de protones. O sea que es coherente con lo que estamos planteando. ¿Ah? Bien, para el cloruro, los balances similares, ¿ah? que para el protón. ¿Ah? El mismo razonamiento. Solo términos de, en este caso, salida del cátodo, y en el caso del ánodo, una entrada, porque es un anión. ¿Ah? Bien, vamos a ver con qué datos tenemos para poder utilizar. Como les decía, tenemos el pH inicial, o sea que sabemos la concentración de protones inicial, y por ende también la concentración de cloruros aportados por el ácido clorhídrico. ¿Ah? Ese dato de pH es bastante importante. También sabemos la concentración de cloruro de plata, o sea que también sabemos concentración de cloruro por el cloruro de plata y concentración de plata más en la solución, al inicio. Y ahora tenemos otros datos acá que todavía no usamos, ¿ah? Que es que circula una corriente de 5 miliamperios en 35 segundos. ¿Ah? Y el otro dato, que ya lo nombré en la transparencia pasada, el pH final del ánodo. Vamos a ver qué hacemos con eso. Vamos a quedarnos con el balance de moles para el ion plata en el ánodo, porque es el dato que tenemos de pH. ¿Ah? Por eso vamos a usar perdón, no es porque es el dato de pH, mal yo. Es porque sabemos que allí precipita cloruro de plata cuando termina la electrólisis. Por eso nos quedamos con el balance de moles de plata más. Y fíjense lo siguiente, como les decía, tenemos los moles iniciales, ¿ah? Que los vamos a sacar a partir de la concentración y el volumen del ánodo, directamente. ¿Ah? Para los moles finales, ¿ah? Nosotros sabemos que enseguida que aparece turbidez, termina el proceso de electrólisis. Por ende, la concentración de los iones en la solución va a cumplir la KPS. Exactamente, va a cumplir la KPS. ¿Ah? Porque si ya precipitó cloruro de plata, significa que va a cumplir. Por ende, podemos sacar una relación, como el volumen del ánodo es 1, una relación entre los moles finales de plata, ¿ah? Y los moles de cloruro. Fíjense que como el volumen es 1, ¿ah? Nos queda moles de plata por moles de cloruro. ¿Ah? Despejando nos queda moles de plata igual la KPS sobre moles de cloruro. La KPS era dato. ¿Ah? Por ahora no pudimos hacer mucho, solo relacionarlo con los moles de cloruro. Pero ahora lo vamos a usar. Fíjense, para sacar los moles de cloruro, como están involucrados en el transporte iónico, tenemos que hacer un balance de masa, que ya lo teníamos planteado. Donde los moles finales de cloruro en el ánodo van a ser los moles iniciales más lo que venga por transporte desde el cátodo. ¿Ah? Tenemos de vuelta como incógnita moles iniciales y Q sobre F. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. En primer lugar, los moles iniciales. Yo les adelanté hace un ratito. Los moles totales de cloruro van a ser el aporte por el cloruro de plata inicial más el aporte por el ácido clorhídrico inicial también. Por el ácido clorhídrico, a partir del pH, ¿ah? Y que los moles van a ser 1 a 1 por la estequiometría del ácido, podemos sacar los moles iniciales de ácido clorhídrico, que van a ser igual a los moles de cloruro aportados por el ácido clorhídrico. Para la plata, tenemos la concentración inicial. Para el cloruro de plata, perdón, tenemos la concentración inicial. Por ende, directamente podemos sacar esos moles iniciales de cloruros aportados por la plata, por el cloruro de plata. Por ende, este moles iniciales ya lo tenemos. Bien, ya lo tenemos, lo puedo calcular la suma de estos dos. Ahora bien, tenemos que calcular el Q sobre F. Para calcular el Q sobre F vamos a usar esos datos que nos dicen la intensidad y el tiempo. Si recuerdan,
Carolina les debe haber mostrado en el teórico, ¿ah?, que la intensidad es la carga que circula por unidad de tiempo. Por ende, si yo despejo, ¿ah?, la carga va a ser la intensidad por el tiempo que estuvo encendida la fuente. ¿Ah? Recuerden que para que eso sea coherente, la intensidad tiene que ir en amper y el tiempo en segundos, porque amper es coulomb por segundo. ¿Ah? Entonces, el tiempo ya lo tenemos en segundos, 35, pero la intensidad en miliamper, o sea que tenemos que pasarla a amper. O sea, 5 por 10 a la menos 3 amper por 35 segundos son 0,18 coulomb de carga. Que si lo dividimos entre la constante de Faraday, que vale 96.500, ¿ah?, coulomb por equivalente, obtenemos el Q sobre F en equivalentes. O sea, 1,81 por 10 a la menos 6 equivalentes de carga. ¿Hasta acá alguna duda? Ya que vimos otra forma de determinar la carga. No. Creo que no. Bien, ¿se entendió? La intensidad es la carga por unidad de tiempo. Si despejo la carga, es I por T. La I en amper, tiempo en segundo. Eso es lo importante. Y para determinar Q sobre F, divido entre la constante de Faraday. Bueno, entonces seguimos. Tenemos los moles iniciales de cloruro, el Q sobre F. Bueno, pero nos falta el número de transporte. ¿Ah? Entonces, vamos a ver ahí. En resumen, tenemos planteado el balance de plata más, de ion plata, que es este que está acá. Que pasado a números nos queda de la siguiente forma. No sabemos los moles finales, pero sabemos que van a ser los moles iniciales, 1 por 10 a la menos 5, más la carga sobre F, que ya la calculé recién, por 1 menos T de la plata. El T es el número de transporte, ¿no? Agrupé estos dos términos para que me quede más simple de escribir. Bien. Por otro lado, para el cloruro, no tenemos los moles finales, tenemos los moles iniciales y el Q sobre F. Entonces, los moles finales van a ser los moles iniciales, que es la suma, esa que vimos anteriormente, más el número de transporte por el Q sobre F, que también ya lo habíamos determinado. Además, sabemos que los moles de plata, ¿tá?, esto es la relación de la KPS, van a ser la KPS sobre los moles finales de cloruro. De esos dos vamos a sacar esta ecuación de aquí, que dice los moles finales de plata es KPS sobre los moles finales de cloruro. ¿Qué hice acá? Sustituí el balance de moles de cloruro en la definición esta de KPS. ¿Ah? Entonces me quedó de esta forma. ¿Ah? ¿Qué variables? O sea, nosotros queremos determinar los números de transporte. ¿Ah? Pero, fíjense, en esta ecuación, ¿ah?, tenemos como incógnitas moles finales de plata y el número de transporte de la plata. No, necesitamos una ecuación más, porque tenemos dos incógnitas, una ecuación no podemos resolver nada. Yo inventé esta otra ecuación a partir del balance de cloruros y la KPS. Pero fíjense lo siguiente, esta ecuación nos vincula moles finales de plata, ok, ya teníamos como incógnita esa, pero ahora aparece otra incógnita, el número de transporte del cloruro. Entonces, ahora tenemos esta ecuación de acá arriba y esta otra, ¿tá?, que son entre ambas tienen tres incógnitas. Por ende, necesitamos otra más. La que se me ocurrió plantear fue que la suma de los números de transporte tiene que dar 1. Como los que transportan son el cloruro, el protón y la plata, ¿tá?, la ecuación nos quedaría así. Pero, ¿qué pasa acá? Agregué otra variable. ¿Cuál agregué? El número de transporte del protón. ¿Tá? Esa es la otra incógnita que agregué. Tengo 3 ecuaciones y ahora 4 incógnitas. Entonces vamos a ver cómo sacamos el número de transporte del protón. Si hago un balance de moles en el ánodo, ¿por qué en el ánodo? Porque yo conozco el pH final y el inicial, y eso me da información del protón. Entonces, ya lo habíamos planteado, moles finales de protón igual a moles iniciales menos lo que se va por transporte. pH inicial, pH final, entonces conozco las concentraciones, conozco el Q sobre F, porque lo determiné, y es el mismo para todo el sistema. Puedo sacar el número de transporte del protón.
¿tá? Entonces acá ya me saqué de arriba esta otra variable. Por ende, ahora sí, tengo esta ecuación, esta y esta de acá arriba. ¿Ah? O sea, tengo 4 ecuaciones y 4 incógnitas, en definitiva. A partir de esas 4 ecuaciones, ¿ah? Yo puedo resolver el sistema, ¿ah? Que es un sistema no lineal, ¿tá? No es un sistema simple de resolver. ¿Ah? Si se lo plantean en su cuaderno paso por paso, van a ver que les va a quedar una función implícita, ¿ah? De, por ejemplo, el número de transporte de la plata en función del número de transporte de la plata, y no lo van a poder despejar. ¿Ah? Por ende, allí tienen que iterar. ¿Ah? Iterar significa ir probando números hasta que un lado de la ecuación les dé igual al otro lado de la ecuación. ¿Ah? Si hacen eso, bueno, yo lo hice con mi calculadora, ¿ah? Y obtuve los valores del número de transporte para el cloruro y para la plata. ¿Ah? Yo sé que matemáticamente fue bastante engorroso este ejercicio, ¿ah? Pero más allá de la matemática, que lo importante que se queden acá es varias cosas. Para resolver un sistema con incógnitas, tengo que tener la misma cantidad de ecuaciones o de datos que de incógnitas. Principal. La misma o más. Punto número 1. Punto número 2. ¿Ah? Vieron que pasamos por todos los balances. ¿Ah? Por todos los balances de todas las especies, en este caso. Por el cloruro, por la plata, por el protón. Esto es un ejercicio bastante completo en cuanto a tener que plantear los balances. ¿Ah? Vieron que los anteriores solo planteamos para alguna especie. ¿Ah? Bueno, también usamos el concepto de KPS. ¿Ah? Usamos la relación de los números de transporte. Fue un ejercicio bastante completo. No sé si tienen alguna duda. No, quedó claro. Bien. En la iteración está la duda. Bien. Fíjense, se lo voy a contar. Acá yo no puedo rayar, pero a ver si. Ah, bueno, sí puedo rayar. A ver si ustedes ven esto. ¿Ustedes ven ahí? ¿Ven eso? Sí, se ve. Bueno, esta ecuación, o sea, relaciona los moles de plata, ¿tá? La introducen acá. La igualan acá. Esto es igual a esto, ¿no? Es la misma variable. Acá nos queda una única ecuación que va a depender del transporte de la plata y del transporte del cloruro. ¿Bien? Por otro lado, yo tengo el número de transporte del protón. Y acá lo sustituyo. ¿Tá? Me queda 1 menos 0,717. ¿Ok? Es un número. Y acá tengo el número de transporte del cloruro igual a un número menos el de la plata. Por ende, sustituyo esto, o sea, todo este término, acá. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? La única incógnita va a ser el número de transporte de la plata. ¿Ah? Me va a quedar número de transporte de la plata acá y este término, que en realidad tiene el número de transporte de la plata. Por ende, supongo un número de transporte, por ejemplo, digo, la plata va a valer 0,1. ¿Ah? Yo sé que tiene que valer en menos de 1. ¿No? Entre 0 y 1 va a estar. Calculo este valor. Por otro lado, vengo acá y digo, bueno, si la plata vale 0,1, bien, el del cloruro vale tanto, por ende, hago esta cuenta acá y me va a dar un mol final de plata. Comparo entre este y este. Entre el valor que me dio acá, de esta ecuación, y el valor que me dio acá, de esta otra. ¿Tá? Cuando esas dos cosas me den iguales, resolví el sistema. Esa es la forma de iterar. Bueno, teníamos una parte C, ¿tá? Fue larguísima la parte B. Bueno, pero la parte C es bastante más sencilla. Nos pide, si la solución inicial hubiese estado saturada en sulfato de potasio,
que electrolíticamente es inerte. Esto quiere decir que no va a participar en ninguna reacción. ¿Tá? ¿Cuánto hubiera demorado la aparición de la turbidez? O sea, nos está pidiendo un tiempo. ¿Ah? Ahora vamos a ver cómo lo determinamos. Este era el sistema que teníamos inicialmente. ¿Tá? Pero nosotros ahora, ¿tá?, le vamos a agregar el sulfato de potasio saturado. ¿Tá? O sea, ¿qué significa eso? Que va a haber una concentración muy alta de iones sulfato y de iones potasio en el sistema. ¿Tá? ¿Qué va a pasar cuando uno tiene una concentración muy alta de los iones? ¿Tá? Como la cantidad de carga que transportan depende de la concentración que hay de tal ion. Si los iones están en muy alta concentración respecto a los demás iones, van a ser los responsables, digamos, de llevar la carga. ¿Tá? Porque son los que en más concentración están. ¿Tá? Esto, no sé si ya todos tuvieron laboratorio, no tuvieron de transporte, ¿verdad? No. Recién hoy empezaron el primer laboratorio. Ahí está. Bueno, los que tuvieron hoy, ya esto lo deben estar entendiendo porque ya lo vieron, pero en el laboratorio de transporte nos vamos a utilizar, ¿tá?, esta propiedad no, pero esta característica de los sistemas, ¿no? De que si uno satura una solución, los iones que más transportan van a ser los iones que estén en más concentración. Por ejemplo, en este caso, que satura en sulfato de potasio, vamos a poder suponer, o sea, con un error pequeño, que la carga se transporta fundamentalmente por los iones sulfato y los iones potasio, porque son los que hay más. ¿Ah? Entonces, los que les pongo acá, el transporte del cloruro y de la plata van a pasar a ser despreciables. ¿Ah? En este caso. Entonces, como nos pedí un tiempo, nosotros, ¿qué término está asociado con el tiempo? A ver. Acá, yo les planteé acá el balance de plata. ¿Qué término de estos va a estar asociado con el tiempo? La carga. ¿La carga? Exacto, la carga, porque es I por T. Exactamente. Por ende, nuestra incógnita acá va a ser la carga. Fíjense que nos pregunta, ¿cuánto tiempo demora en aparecer la turbidez? ¿Ah? Y miren el balance que particular. Puse moles finales, ¿ah?, igual, moles iniciales, eso era, la diferencia es la acumulación, pero lo despejé nomás. Y puse solo un término de generación en el ánodo. ¿Por qué? Por esta suposición que hice acá, que el número de transporte de la plata es despreciable. ¿Ah? Entonces el término de transporte de la plata, que como es un catión se debería ir al cátodo, yo le digo, bueno, no va a moverse mucho, porque hay tan poquita plata respecto a potasio que no se va ni a mover. ¿Ah? Va a ser un número tan bajito que ni lo considero. ¿Ah? Entonces el término de transporte se lo saqué. ¿Ah? No lo considero. Teniendo en cuenta eso, yo voy a saber los moles iniciales por la letra que nos decía. Los moles finales van a estar determinados por la KPS. De vuelta lo mismo que hicimos en la parte B. Pero en este caso, los moles finales de cloruro, como su transporte es despreciable, van a ser iguales a los iniciales, porque si no se mueve, ¿por qué va a cambiar sus moles? ¿Ah? Si lo único que hacía que cambiara era el transporte. Pero como estoy considerando que es despreciable, no se va a mover. Por ende va a ser igual a los iniciales. Y eso ya lo habíamos calculado nosotros. ¿Ah? De la parte B, lo habíamos calculado, que eran los aportes del cloruro de plata más el aporte del ácido clorhídrico. Por ende, ¿ah?, podemos calcular de acá despejando el Q sobre F, que nos da 1,85 por 10 a la menos 6, ¿ah?, equivalentes. ¿Ah? ¿Qué pasa? Nos dio parecido al anterior, pero levemente diferente. Fíjense que multiplico por la constante de Faraday, la carga me da 0,179, y de allí, como yo ya sabía la intensidad se va a mantener, ¿ah?, la intensidad que era 35 miliamperios, ¿ah?, puedo despejar entonces el tiempo en segundos, que nos da un poquito más. ¿Ah? Un poquito más de lo que nos apareció en el 0,8 segundos más, o sea, bastante poco, pero nos dio diferente.
¿Por qué demora un poquito más? Bueno, porque precisamente estos iones estamos considerando que no se mueven. Por ende, la concentración de cloruro se mantiene quieta y la de plata aumenta, pero solo aumenta por la reacción. Pero fundamentalmente demora un poquito más porque el cloruro no llega al ánodo. Bien, esto era sencillita la cuenta. Lo importante de esta parte C era saber que cuando uno satura una solución, uno tiene un electrolito con una concentración muy alta, probablemente el transporte se deba fundamentalmente a sus iones, ¿no? Que en este caso el sulfato de potasio. ¿Alguna duda de esto? No. Bueno, entonces pasemos al siguiente ejercicio, ejercicio 15. Sí, Patriz, son 14 y 17, o sea Sí, que... voy a hacer uno más nomás. Ahí va, hacemos ese. Sí. Bien, ejercicio 15. Rapidito la letra nos dice, una industria electroquímica compró una solución ácida rica en cloruro de hierro 2. Según el proveedor, el contenido del cloruro de hierro 2 es 1 mol por litro y el pH de esa solución es 0. Previo a su uso se hizo un control de calidad, ¿tá? Y nos dimos cuenta que nada que ver, nos habían mentido, ¿tá? Una vil mentira. Nos vendieron una solución que tiene cloruro de hierro 3, poquito cloruro de hierro 2 y ácido clorhídrico 0,5 mol por litro. O sea, nada que ver a lo que nos habían dicho, ¿no? pH 0 es 1 mol por litro de ácido clorhídrico, ¿no? Y nada que ver. Entonces, lo que se nos ocurrió fue que para regenerar el hierro 2, o sea, generar hierro 2 a partir del hierro 3 que hay en esta solución, para no tirarla, no tener que comprar otra, ¿ah? Construimos un sistema electrolítico, ¿ah? Donde lo que hacemos es poner 2 electrodos de platino, que es un metal inerte, ¿ah? Que no reacciona él, sino que sobre su superficie se va a dar la reacción. Le hicimos pasar una corriente, ¿ah? de 7,2 amperes, ¿ah? Y un tiempo de 200 minutos, ¿ah? Para poder llevar la solución a los valores iniciales, que son 1 mol por litro de hierro 2 y pH 0. ¿Ah? Ese es nuestro objetivo, digamos. ¿Ah? Los datos, temperatura, volumen y presión, volumen de los compartimentos y la presión de los gases. Bien, acá también tenemos, en el compartimento, ¿este cuál es? ¿El que está conectado al menos? ¿Cuál sería? El cátodo. El cátodo, ahí está. Y aparte tiene sentido que nuestra solución a recuperar esté en el cátodo, porque vamos a pasar de hierro 3 a hierro 2, que es una reducción, ¿no? Y bueno, y de este lado también pusimos la solución, ¿ah? Pero se va a dar otra reacción. Bueno, las reacciones que se dan, según la letra, van a ser la reducción esa que les dije del hierro 3 al hierro 2 y la generación de cloro. ¿Ah? Si no me equivoco, la letra les dice eso. Como el cloro es peligroso, nosotros lo vamos a juntar en una jeringa. ¿Ah? Que igual la pusimos acá arriba en el compartimento este. Entonces, la parte A nos pide que calculemos el volumen de gas formado, ¿ah? Y que nosotros recogemos en esa jeringa. Entonces, primero que nada, las reacciones. ¿Ah? Como decía la letra, tenemos hierro 3, que se reduce a hierro 2, que es nuestro objetivo, y, bueno, como reacción complementaria en el otro electrodo, en el ánodo, se va a dar la oxidación del cloruro a clorogas. ¿Ah? Oxidación, aumenta su número, el cloro acá es cloro 0, y acá es cloro menos 1, ¿no? Es una oxidación. La reacción es esta. Para determinar el volumen de gas formado, ¿cuál es el gas formado? Clorogas. El gas verde, un cloro. ¿Ah? Entonces, para el cloro, vamos a suponer a presión atmosférica que se cumple la ley de gas ideal. La ley de gas ideal dice que el volumen de gas formado va a ser los moles que haya de ese gas por la constante de los gases, R, la temperatura de trabajo, sobre la presión. ¿Ah? La presión es 1, la temperatura la conocemos, R es una constante. O sea que el objetivo es determinar los moles finales de clorogas. Al principio no había nada, ahí. ¿Ah? Pero por eso el objetivo es determinar esos moles finales. Entonces, para hacer eso, planteamos un balance de masa de cloro, gas, ¿ah? De dicloro, en el ánodo.
Entonces, ya no les puse el esquema de general del balance de masa, pero ya lo vamos machacando como para que lo tengan. Acumulación, moles finales menos moles iniciales. Ya les adelanté que los moles iniciales son 0, porque no hay gas al principio. ¿A qué va a ser igual? Al término de generación por reacción. Porque fíjense lo siguiente. El cloro, gas, no tiene carga. Por ende, no transporta. ¿Ah? Entonces, el único término que va a haber en el balance va a ser una generación por reacción química. Fíjense, balance de masa, cloro-gas, en el ánodo. En el ánodo tengo la reacción que lo genera. Por ende, tengo solo el término de generación. ¿Y cuánto vale N para esta reacción? A ver si me dicen ustedes. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? 2. 2, vale. Exacto. El coeficiente de los electrones sobre el coeficiente del cloro-gas, que es lo que yo estoy haciendo el balance. Cloro-gas. ¿Ah? 2 sobre 1, o sea, vale 2. ¿Ah? Bueno, perdón, ahí me adelanté. Pero es importante que sepan cómo determinar este N. ¿Ah? Coeficiente de los electrones sobre el coeficiente de la especie que uno está considerando. Cloro-gas, me fijo el cloro-gas. ¿Bien? Bueno, continuando, sabemos la intensidad por letra, sabemos el tiempo que estuvo prendido eso. Fíjense que está en minutos el tiempo, así que hay que pasarlo a segundos, multiplicar por 60. ¿Ah? Por ende, podemos saber la carga. Acá les ponía que el N vale 2, equivalentes por mol de cloro-gas. ¿Ah? Por ende, los moles finales de cloro-gas van a ser 0,451 mol. ¿Ah? Y si meten este mole final en esta ecuación, R vale 0,082 como siempre. La temperatura era 298 y la presión 1 atmósfera. El volumen nos queda en litros y nos da 11 litros. Y ustedes dirán, ¿es una jeringa grande? Sí, es una jeringa bastante grande. ¿Ah? Este era bastante simple. La dificultad que pasa acá era identificar cuánto valía el N. ¿Ah? ¿Dudas de esto? No. Seguimos. Parte B. Nos pide que determinemos los números de transporte de todas las especies involucradas. Y nos da un dato. Nos dice que al agregar 8 mililitros de nitrato de plata, y nos da la molaridad de ese nitrato de plata, a 20 mililitros del anolito se precipitan todos los cloruros. ¿No? Primero que nada, vamos a ver qué se mueve para qué lado. Fíjense lo siguiente. Como ya sabemos, cationes al cátodo. ¿Ah? Entonces, el hierro 3 se va a mover del ánodo al cátodo. ¿Ah? Yo ahí les esquematicé qué especies tenían en cada compartimento. ¿Ah? Por otro lado, protones son cationes, se van a mover al cátodo. Cloruros se van a mover al ánodo. ¿Y el hierro 2? ¿Qué va a pasar con el hierro 2? A ver si alguien me dice. Y no se mueve, ¿no? No se mueve, exactamente. En el catolito. No se mueve porque está solo en el cátodo. Si ya está en el cátodo, ¿para qué se va a ir? Si tiene que ir ahí. ¿Ah? Ya está en el cátodo, no se mueve. Entonces, ¿cuánto vale el número de transporte para el hierro 2? 0. 0. Exacto. Bien de bien. Genial. Claritos. Bueno, vamos a plantear los balances de masa. ¿Ah? En el ánodo tenemos para el hierro 3, fíjense lo siguiente. El hierro 3 se va a mover del ánodo nomás, no hay ninguna reacción anódica que lo involucre, entonces tiene solo su acumulación, va a ser igual a lo que se va por transporte. Y fíjense acá, ¿cuántas cargas transporta mover un hierro 3? 3 cargas. ¿Ah? El Z para el hierro 3 vale 3. ¿Ah? Eso es importante, porque ahora cuando pasemos al cátodo nos va a importar bastante. Para el protón, un término similar, se va por transporte, pero el Z del protón vale 1, porque es la carga del protón. Para el cloruro se consume por reacción. ¿Ah? ¿Cuánto vale el N para el consumo de cloruro por reacción? 2 sobre 2, 1. O sea que Q sobre 1 por F. ¿Ah? ¿Y cuántas cargas mueve el cloruro que llega?
una carga. Por ende, Z vale 1. ¿Ah? Eso para el ánodo. Pasemos al cátodo ahora. Para el cátodo, los balances de protón, cloruro y hierro 2, ¿ah? El cloruro y el protón son similares, ¿ah? a los que vimos en el ánodo, ¿ah? Ya lo hemos planteado. Para el hierro 2 solo tenemos generación, ¿ah? Y fíjense lo siguiente, se genera por reacción, pero el coeficiente va a ser 1 sobre 1, por ende el N por reacción vale 1 para el hierro 2. ¿Ah? Y para el hierro 3, fíjense qué raro que nos queda el balance. Acumulación igual a lo que llega por migración. ¿Cuántas cargas transporta el hierro 3 cuando se mueve del ánodo al cátodo? 3 cargas. ¿Ah? Pero ¿cuántas equivalentes, o sea, de carga consume por la reacción? O sea, el N. 1 sobre 1. O sea, acá vale 1. Y acá es uno de los ejemplos donde Z y N son distintos. Hasta ahora veníamos viendo donde Z y N eran iguales. ¿Ah? Es importante tener en cuenta eso. Los términos asociados al transporte tienen en cuenta la carga que mueve el ion. O sea, la carga que tiene el ion cuando se mueve. Y los términos de reacción química tienen en cuenta la relación estequiométrica entre los electrones de la reacción electroquímica y la especie que esté considerando. ¿Está? ¿Me siguieron allí? Sí. Bueno, entonces, tenemos todos los balances, explicado lo del Z y el N. Vamos a quedarnos con el balance de cloruros, que es el dato que tenemos de letra. Lo pasamos allí, el balance de cloruros. La valoración que hacemos es la siguiente. Le agregamos plata, a 20 mililitros de anolito le agregamos plata. Por ende se va a precipitar cloruro de plata, como vimos en el ejercicio anterior, que es poco soluble. ¿Ah? Vamos a hacer la consideración que todo precipita. ¿Ah? Porque lo que vaya a quedar disuelto es bastante poco. Entonces, los moles finales de cloruro va a ser la concentración de cloruros en ese compartimento por el volumen, que en este caso el volumen del ánodo vale 1 litro. Así que eso nos queda igual a la concentración de cloruro. La concentración lo vamos a calcular para los 20 mililitros que hicimos la toma. Por ende, van a ser, por esta reacción, mol a mol, la concentración de cloruro va a ser los moles que agregué de plata hasta que precipite sobre el volumen de la toma del anolito. O sea, los moles de plata sobre 20 mililitros. ¿Ah? La cantidad de plata que agregué, tengo la concentración del nitrato de plata y el volumen. Por ende, calculo directamente la concentración de plata o los moles de plata agregados a esos 20 mililitros de anolito. ¿Ah? Entonces, sabiendo los moles de plata, 8 por 7. ¿Ah? Eso lo divido entre 20 mililitros. ¿Ah? Fíjense que usé todo el mililitros, por ende el 20 con el 8 se me van los mililitros, no me afecta. ¿Ah? Y así puedo calcular los moles finales de cloruros en el ánodo. Con los moles finales, yo ya sé los moles iniciales, ¿ah? Por letra, y sé la carga, que la calculamos con I y T, con la intensidad y con el tiempo. Puedo calcular entonces directamente el número de transporte del cloruro, que en este caso nos da 0,2. Por un balance de masa, si me esperan 2 minutos, podemos terminar este ejercicio. Pero yo sé que estamos en hora. Sí, dale. Dale, sí. Bien. Bueno, entonces tenemos el número de transporte del cloruro. Por otro lado, con un balance de protones, que es el otro dato que tenemos, ¿ah? Del pH. ¿Ah? ¿Por qué sabemos el pH? Porque sabemos la concentración inicial, ¿ah? de ácido clorhídrico y sabemos a dónde queremos llegar. Porque, ¿se acuerdan los datos del fabricante? Nos decía que quería pH 0. ¿Ah? Que necesitaba pH 0. Por ende, la concentración es 1 mol por litro, pero el volumen es 1 litro, así que es 1 mol de protones. ¿Ah? Sabemos NI, NF y sabemos la carga también, porque es la intensidad por el tiempo que ya calculamos. Por ende, sabemos el número de transporte del protón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Relacionar todos los números de transporte. Porque fíjense, tenemos todas estas especies. Protones, cloruros, hierros 3, hierros 2. Todas podrían transportar. Como ya adelantamos
el hierro 2 no transporta, ¿tá? Porque ya estaba quieto en el cátodo, no se va a mover para ningún lado, por ende no va a mover carga. Lo que nos lleva a que ya tenemos el del protón, ya tenemos el de cloruro y sabemos que la suma con el de hierro tiene que dar 1. ¿Ah? Por ende sacamos el número de transporte de la especie hierro 3. ¿Ah? Y así queda determinado ese número de transporte. ¿Dudas de esto? No. No. Eso es una valoración nomás, así que supongo que de analítica lo tienen, pero por las dudas lo expliqué bien, bastante. Bien, y la parte B2, que nos pide determinar la concentración final de hierro 3 en el anolito, directamente, sabiendo el número de transporte, tenemos que ir al balance de masa en el anolito, o sea, en el ánodo. Anolito era la solución del ánodo, ¿no? El balance de masa nos queda que la acumulación va a ser igual a lo que se va por transporte. Como sabemos el número de transporte, sabemos la carga, ¿ah? El Z vale 3 para el hierro 3, y el F ya lo conocemos, ¿ah? Directamente, bueno, y los moles iniciales, perdón, los tenemos por dato de letra, ¿ah? Que era lo que nos decía en el esquema. Por ende, podemos sacar los moles finales y así terminaríamos el ejercicio 15. ¿No? No nos dio para hacer el 16, yo adelanté que capaz no nos daba, pero bueno, por acá vimos bastantes conceptos, digamos. No sé si tiene alguna duda en general de transporte o de este ejercicio en particular. Yo sé que estamos pasados, pero me puedo quedar un ratito a responderles. No, yo lo único que iba a preguntar es si siempre, o sea, se puede decir como que, no sé si está bien cómo me voy a expresar, pero que el número de transporte o el de carga es como que tiene una relación directamente proporcional con la concentración. No. Directamente proporcional no. Pero si está en mayor concentración, capaz estaba mal como me expresé, pero por lo menos cuando una especie está en muy alta concentración respecto a las demás, muy alta, o sea, la relación es muy grande, ahí... está una diferencia muy grande, claro. Claro, no, ojo con esa de la proporcionalidad, porque el número de transporte, acordate del teórico, capaz que la transparencia del teórico está más claro, pero el número de transporte relaciona las movilidades de los iones. Y yo multiplico la movilidad por su concentración y la relaciono con la corriente total, ¿tá? Entonces, la concentración me va a aparecer tanto en el numerador, ¿tá? Como en el denominador. Voy a hacer un pequeño dibujo. Carolina, vos corregime si está mal, ¿tá? Pero el número de transporte, ¿tá? Es el U por la concentración sobre la concentración del ion I. Ahí va. ¿No? El ion I. Perdón que esto es casi que Paint. ¿Tá? Por la sumatoria, ¿tá? Sobre la sumatoria de todos los U por C, perdón. UI por C. Entonces, en definitiva, depende de todas las concentraciones. No sé si queda más claro ahí. ¿Ah? Sí, ahí me quedó claro. Entonces, si bien es proporcional a la concentración, si está en muy alta proporción, ¿tá? Vamos a decir que los únicos iones que aportan son los que estén en más alta concentración, muy alta. Pero cuando estamos en concentraciones de orden similar, ¿tá? Estamos hablando de soluciones no saturadas, ya como estuvimos trabajando, 1 mol por litro, 1,5, pero que estén más o menos parejas las concentraciones, ahí los números de transporte sí, o sea, van a cumplir esta ecuación sin simplificar. Por ende, aunque la movilidad no cambie, la concentración afecta tanto el numerador como el denominador. Por ende, no es proporcional a la concentración, ¿tá? Tiene una curva que varía tanto el numerador como el denominador, ¿tá? No es lineal. Eso quería que quede claro. Está bien, sí, se entendió. Lo único, chiquito, incluso piensen que también, aunque tenga una alta concentración, tanto para cation como para anión, el número de transporte del cation y anión, aunque sea muy elevada, puede ser diferente. Y eso depende mucho del ion que vos tengas. Entonces no se puede relacionar directamente con la concentración.
¿sí? Claro. Hay que evaluar todo como dice Patrice. ¿Sí? Está bien, muchas gracias. Bueno, de nada, cualquier cosa, por mail o por el foro, pueden seguir haciendo consultas de este tema. Tanto Carolina como yo vamos a estar para contestar. También, bueno, si andan por facultad, está medio complicado por la pandemia, pero vamos a andar por la vuelta y podemos contestar dudas de a pocos grupos. No, y aprovechen del laboratorio, que y esta práctica es la que van a hacer en estas 2 semanas. Estas 2 Entonces, semanas. aprovechen a bajar todos estos conceptos que vimos en el laboratorio. Sí, y tal, cualquier docente está en condiciones de responderle sobre los ejercicios. En este caso, Carolina es la referente del teórico y este año me tocó a mí estar en el práctico. Así que, en ese sentido, podemos responderle nosotros, pero cualquiera, en particular, Martín, Daniel, Mauricio, les puede contestar sobre, Melissa también, sobre el número de transporte, ¿tá? Sobre el ejercicio de transporte o conductividad. Algo no menor, y es que este ejercicio y los últimos del repartido son ejercicios de parciales. ¿Tá? De exámenes. De exámenes, ahí va. Para que vayan más o menos viendo a el qué nivel. apunta. Ahí va. ¿Tá? Sí. ¿Ah? Bueno, quedaríamos por acá si no hay más dudas.